se conmemora el Día de la Alimentación y en total congruencia con eso tengo un barea importante, che. Oscar López, buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, aquí. Oscar López, Oxfam, Paraguay. Sí, señor. Oxfam, Oscar, es una entidad no gubernamental que tiene principalmente en el tema alimentación, acceso a la alimentación, derecho a la alimentación. No sé si es su tema único en agenda, pero el que lo define y lo caracteriza. Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con el ámbito rural en la parte productiva y lógicamente una de nuestras preocupaciones principales es que en el caso de Paraguay, en el campo se da la principal contradicción, porque ahí es donde se produce teóricamente gran cantidad de alimentos y ahí es donde hay también las situaciones más dramáticas de pobreza extrema, y eso en términos reales significa gente que no puede satisfacer sus necesidades de alimentación básica, ¿verdad? Y entonces sí, ese es uno de los temas claves que trabajamos. ¿Este Día de la Alimentación es una conmemoración local, internacional? Es internacional y hoy justamente estuve leyendo que el Papa Francisco hacía un llamado a tomar como natural el hecho de que haya gente que pase hambre, y creo que es un mensaje muy claro, muy importante. Oscar, recuerda algunos antecedentes que nos hablan del acento que ponen muchos gobiernos en el tema de garantizar el acceso a la alimentación de su población como una cuestión de alto énfasis en las agendas gubernamentales. El caso del gobierno de Japón, si no me equivoco, o Corea del Sur, que había llegado a un acuerdo de alquiler de gran parte de la superficie de la isla de Madagascar para sembrar y cosechar alimentos que iban a ser destinados 100% a la población de aquellos países, creo que Corea del Sur. Y luego el caso que me cupo constatar de la presencia de un operativo del gobierno de Mozambique que alquiló tierras en Paraguay para producir alimentos y exportarlos directamente a Mozambique. Es decir, cuando uno plantea eso al nivel de la propia tenencia de la tierra o la posibilidad de contar con tierras fértiles y a partir de ahí practicar medidas de protección y de seguridad alimentaria para la población, y uno traslada eso al caso paraguayo, donde a pesar de todo sigue habiendo tierra y tenemos atrocidades como la población desnutrida, la población malnutrida, la mayoría estadística de campesinos en nuestra decodificación como población, y situaciones insólitas como la importación de alimentos vegetales, por ejemplo. Un caso particularísimo el caso paraguayo, Oscar. Sí. O sea, creo que lo primero que hay que tener claro es que el Estado y el gobierno tienen la responsabilidad de crear las condiciones y garantizar la producción de alimentos propios y, por tanto, la alimentación de la población. Y eso no se está haciendo en Paraguay. O sea, en Paraguay se tiene un concepto de que el mercado es el que regula todo. El Estado prácticamente renunció, digamos, a establecer algunas pautas, y con esos ejemplos que tú estás diciendo, donde hay gobiernos que incluso toman medidas de comprar o alquilar tierras de otros países con el fin de garantizar la alimentación de su población, nosotros creo que no necesitaríamos eso, pero debemos asegurar de garantizar que en el país se produce la cantidad y calidad suficiente de alimentos para que la población pueda alimentarse, porque está muy bien que produzcamos enormes cantidades de granos, por ejemplo, y eso es importante, lógicamente, para la economía, pero nosotros deberíamos evitar que eso se haga a expensas de la producción de alimentos, y eso es lo que es urgente en el Paraguay que se haga, que el gobierno
cumpla su misión y el Estado, porque entre eso está el Parlamento con una función muy importante, de establecer reglas que protejan a la agricultura que produce alimentos para la población del país. Esa sería la primera y más importante medida que se toma en todo el mundo, y acá hay veces mucha gente toma como si fuera una cosa fuera de lugar. Sin embargo, es lo mínimo que se espera de un Estado y de un gobierno, que proteja a su población, que es la que sostenemos al gobierno y a las instituciones, ¿verdad? Esas instituciones están para servirnos y deberían garantizarse que en Paraguay la agricultura familiar, que es la agricultura que produce alimentos para la población local, tenga condiciones para desarrollarse. Oscar, partamos de la base de que estamos en este lugar del mundo que se llama Paraguay, donde no sé si es una cuestión peculiar paraguaya, pero pareciera que acá particularmente todo se ha convertido en mercancía. No hay una cuestión que pueda ser caracterizada como un derecho donde el costo y la capacidad del bolsillo del beneficiario no sea una cuestión crucial para definir su capacidad de tener esos beneficios. La salud, la educación, la seguridad, absolutamente todo es mercancía. Por supuesto, la tierra es mercancía. Hay luchas, hay sangre, hay choques, hay conflictos, hay muertes alrededor de la tierra, y por supuesto la comida es mercancía. Pero vaya paradoja que siendo nosotros un país en cuyo perfil internacional tenemos algunas cosas que nos caracterizan. Somos un país productor de energías limpias, poseedor de una gran cuenca de agua potable, un bien geoestratégico de primer nivel en los tiempos que corren en el mundo, y un país productor de alimentos que sin embargo tiene que asistir a estos espectáculos de la celebración del éxito de la exportación cárnica, que nos deja con una mueca así, con una cara gioconda, en el sentido de decir, ¿de qué te reís? Y en la medida que hay éxito en la exportación de la carne, la estructura económica de la exportación de la carne es tan injusta que el reparto de la renta no le llega absolutamente a nadie, empezando por el fisco y de ahí para abajo. Y en segundo lugar, mientras más exitosa es la carne paraguaya en el exterior, más esquiva, más cara y de menor calidad es para el consumidor local. Claro, absolutamente. Creo que vos diste en el clavo en el sentido de, creo que tenemos que distinguir qué es mercancía, porque mercancía es una definición a partir de las reglas de mercado. Sin embargo, en un Estado de Derecho, el gobierno y el Estado tienen la obligación, y lo dice nuestra Constitución con bastante detalle, por cierto, tiene que garantizar el derecho o los derechos de la población, y un derecho fundamental es el derecho a la alimentación. Y entonces el Estado tiene la facultad y el poder y los recursos para establecer límites al funcionamiento del mercado y garantizar condiciones para el cumplimiento de los derechos. Eso es fundamental entender, ¿verdad? Y la población tiene que entenderlo. O sea, está muy bien que haya un grupo que, como tú dices, produce carne y vende y sean exitosos, y eso genere millones de recursos para un grupo muy pequeño, por cierto, pero es fundamental que el Estado entienda que ellos no pueden desarrollar ese exitoso éxito económico a costa del hambre del resto de la población, y eso es fundamental. Creo que lo tienen que entender estos señores también, ¿verdad? Y ahí el Estado tiene diversos recursos, pueden establecer límites a la propiedad, puede establecer límites puede cobrar impuestos y financiar con eso las políticas ya sea de desarrollo de la agricultura, de la producción de alimentos y de garantizar el derecho a la alimentación. Entonces, ahí hay preocupación porque el gobierno hasta ahora es poco claro la política que va a desarrollar. Se habla de priorizar el tema de combate a la pobreza. Sin embargo, ahora estamos empezando a hacer un análisis del presupuesto de agricultura familiar dentro del ministerio, y hay aparentemente una reducción muy importante para el presupuesto del 2014. Entonces,
creo que las organizaciones ciudadanas también tenemos que movilizarnos, pensar esto y exigir al gobierno que efectivamente esta contradicción tan escandalosa de que en Paraguay se producen millones y millones de toneladas de alimentos y por otro lado gran parte de la población ni siquiera puede satisfacer su mínima necesidad de alimentación, ¿verdad? Y entender que eso es un problema en el cual estamos hipotecando nuestro futuro, porque toda esa población y especialmente todos esos niños y niñas que no se alimentan bien tienen prácticamente el futuro marcado por la imposibilidad de desarrollarse como personas, ¿verdad? Claro, el no tener planes directamente, más allá de alguna forma de asistencialismo contaminada, distorsionada por los factores de corrupción que siempre están presentes en la gestión gubernamental, no tener una malla de seguridad alimentaria, por lo menos para la primera infancia, frustra y también distorsiona o coloca procesos claves del desarrollo de una sociedad, como los procesos educativos, en un plano de lo imposible. ¿Qué beneficio de un proceso educativo podrá tener en aula un niño desnutrido, un niño que entre 0 y 4 años, 0 y 5 años, no ha sido suficientemente nutrido? Es un adulto que es un ser humano que va a tener problemas cognitivos y a partir de ahí problemas de todo tipo el resto de su vida. Y si no tenemos la capacidad de visualizar eso y de actuar en consecuencia, no sé para qué caranchos estamos gobernando. Claro. Problemas de productividad, por ejemplo, para hablar de una cosa que en general le preocupan a todos los sectores económicos y que muchas veces se quejan de la calidad de la mano de obra y todo eso, y es imposible que personas que tuvieron niveles de nutrición en su primera infancia fundamentalmente puedan después desarrollar niveles de productividad y acorde, digamos, con una economía. Entonces, estamos hablando de una cuestión absolutamente básica y nosotros seguimos discutiendo otras tonterías, pero creo que es fundamental pensar que esta es una obligación de los gobernantes. Tienen que decirnos cuál es, como tú dices, el plan para poder resolver esto. Somos una sociedad pequeña, creo que no tan compleja como para resolverlo, y es realmente una desgracia, diría yo, de que hasta ahora no podamos encarar este tipo de problemas. Bueno, estoy haciendo un pequeño cálculo matemático. Por suerte, en el Congreso hay 67 representantes que vienen de los distintos departamentos del interior del país. Se supone que por ese simple vínculo geográfico, alguna cuestión atinente a productividad, agro, sustentabilidad alimentaria, autonomía alimentaria debería estar presente en la agenda de estos 67 diputados que provienen de departamentos del interior del país. Sí, efectivamente. El Parlamento tiene una responsabilidad muy alta porque pueden ellos y tienen facultades para proponer proyectos de leyes que efectivamente puedan obligar a las diversas instituciones, digamos, a desarrollar estas políticas. Así es que, como tú dices, lo menos que esperamos es que estos 67 parlamentarios que representan a la población de los sectores rurales especialmente, pero también de la población urbana, tengan esta preocupación y reaccionen. Y que este Día de la Alimentación que hoy estamos celebrando sirva un poco para que reflexionen sobre un rol tan fundamental que esperamos de ellos, ¿verdad? Como autoridades. Oscar López, muchísimas gracias. Sí, quiero aprovechar para invitarles este viernes 18 en la Plaza Oleari de 9 a 14 horas. Organizamos con mujeres productoras de todo el país la Feria Yacarú por Ajanguá, donde hay una exposición, es una feria realmente de comidas y productos agroecológicos y saludables. Así es que esperamos a toda la gente para pasar a compartir, comer rica y saludable comida y por otro lado conversar con estas valientes mujeres productoras que son la base realmente de esa alimentación que necesitamos en Paraguay. Reitera, por favor, la dirección y el horario. Sí, en la Plaza Oleari, en el centro mismo. En el microcentro, sí. Sí, de 9 a 12 y la feria es Yacarú por Ajanguá, organizado por la campaña de la Acción Ciudadana contra el Hambre y por el derecho a la alimentación.
Muchísimas gracias. Día Mundial de la Alimentación. Hablábamos con Oscar López de Oxfam, una ONG dedicada con gran